primero es Ángel Terrón, que es un gran entendido de todos los aspectos de energía y dentro de la energía de la movilidad. Y además forma parte del equipo de este proyecto porque lleva la coordinación de todos los técnicos. El tema del agua, la energía, del internet. Él en realidad sabe de todo, lo suficiente como para coordinar a todos los técnicos, que ya es un enjambre bastante complicado. La palabra es lo suficiente, ¿no? Lo suficiente. Entonces, bueno, pues vamos a empezar ya con el taller de movilidad. Vale. Al tema de la movilidad parece como que siempre la vida me ha llevado un poco hacia ahí, ¿no? Porque empecé estudiando algo que tenía que ver, después estuve trabajando con transporte también y al final pues se me ha tomado como un especialista, pero al final es práctica, es curiosidad y con los conocimientos nos vamos haciendo poco a poco. Cuando estamos hablando de movilidad, la movilidad es un acto que realizamos continuamente. O sea, movilidad es tanto movernos por nuestra casa como decidir si vamos a un sitio, no vamos a un sitio, decidir si ese desplazamiento es importante o no, si nos va a costar mucho o poco. Es algo que lo hacemos todos los días, no nos damos cuenta, pero estamos siempre decidiendo sobre nuestra movilidad. Tiene mucho que ver con la comunicación, con el teléfono, con internet, ¿no? Pero nosotros vamos, ¿no? Y nos trasladamos. Entonces, damos por seguras muchas cosas y damos por entendidas muchas cosas y hay veces que realmente no nos damos cuenta de la importancia que tienen y incluso muchas veces no distinguimos mucho entre el tipo de importancia, que la dimensión del efecto que hace lo que estamos haciendo. En el caso de la movilidad, nuestra movilidad personal tiene efectos a nivel de medio ambiente, o sea, la huella ecológica que tiene nuestra movilidad, a nivel social, ¿no? ¿Qué representa nuestra movilidad? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué implica? El tiempo que echamos. Y a nivel también económico, ¿no? La dimensión económica de la movilidad es algo que tiene mucho peso, no solo individualmente, comunitariamente, sino también a nivel nacional e internacional. Voy a empezar por explicar un poquitín, lo voy a dar todo muy rápido porque son muchas cosas y tenemos apenas 50 minutos para la explicación y luego podemos preguntar y así, entonces voy a ir lo más rápido que pueda y tocar puntos así como importantes, ¿no? Estamos hablando de movilidad y estamos hablando de energía. Entonces, la energía hoy en día, la mayor parte de la energía que consumimos viene del petróleo. Aquí simplemente hacer una referencia digamos, la disponibilidad del petróleo, que es limitada, porque es un recurso que es limitado, ¿no? Está ahí lo que hay y cada vez es más difícil de extraer, entonces eso es lo que hay. Las fuentes renovables son aquellas que podemos utilizar sin que se desgasten, aparentemente, ¿no? Entonces, el petróleo, estos documentos se lo voy a pasar, este es un PDF, se lo voy a pasar a Luis para que lo tengáis y podáis ver un poquito más y además están puestas las fuentes, entonces podéis investigar más. Esto es, digamos, una recolección que he hecho para dejaros unas cositas para que luego os podáis investigar más si queréis. Entonces, el pico del petróleo, el peak oil, el cenit del petróleo, son conceptos que hacen referencia a lo finito de estos recursos, ¿no? A que hay una disponibilidad limitada, entonces hay gente que estudia de qué manera eso se explota y se está agotando. Vale, genial. Tiempo. Vale, gracias. Sobre este tema,
Aquí tenéis la referencia. Esta es una página que no está muy actualizada, pero tiene los conceptos muy claritos y si queréis investigarlo, está muy bien, se explica muy bien. Se llama el cenit del petróleo. Esta es la curva de Hubert que explica el ritmo de extenuación, el ritmo de explotación de los recursos del petróleo en general y hace una especie de previsión sobre la extracción y el agotamiento, ¿no? Sobre esto también está ahí. Aquí, esta es una curva que es muy interesante porque está relacionando el Producto Interior Bruto mundial con la producción del petróleo. Y veis que está, como en esta, está totalmente acoplada. O sea, tiene que ver muchísimo la extracción del petróleo y su utilización con la economía mundial. De hecho, vemos guerras, vemos la relación que hay entre el petróleo y lo social en el mundo. Bueno, aquí este es un dibujo de campos de extracción de petróleo. Estos me parece que son de fracking. Esta es de arenas bituminosas, que es petróleo que no es convencional, que es energéticamente muy difícil, muy costoso de extraer la energía de ahí. Y esto es un pozo convencional, de petróleo convencional. Convencional llamamos al petróleo líquido que conocemos, que es el que es más energéticamente más denso y más fácil de conseguir, ¿no? Más barato, digamos. Bueno, aquí hay unas gráficas. Esta gráfica muestra cómo los ritmos de cada uno, de extenuación de cada uno de los pozos van dibujando una curva, que es una campana de Gauss, que refleja el total de la región. O sea, cada pozo es diferente, cada pozo se aprovecha, se explota, se extenúa, se acaba de una manera diferente. Depende mucho de la técnica de extracción, de políticas de todo tipo, ¿no? Pero al final la posibilidad de cada uno de los pozos dan una posibilidad total de la región, que además también sería una curva mundial también, juntando todas las regiones. Esto es la producción mundial de combustibles líquidos, y aquí veis que el convencional, que es el negro que conocemos, los barriles que conocemos normalmente, van en declive, no hay un crecimiento. Se ha complementado con el fracking, ¿no? El fracking que habréis oído hablar, que es extracción de gas a base de inyección a presión de líquido, y bueno, ha tenido un auge. Al ser energéticamente muy costoso, ha tenido muy poco éxito, y seguramente veremos quebrar una tras otra las empresas que llevan ya con pérdidas durante muchos años, pero están apoyando, digamos, ese consumo de energía en forma de petróleo. Y bueno, luego aquí también tenéis algo, la Agencia Internacional de la Energía, cómo va reconociendo ese agotamiento de estos recursos. Tenéis ahí más información. Y aquí también una situación de las energías no renovables, cómo se van agotando también. Hablando del cenit del petróleo, del cenit del carbón, del cenit del gas, cómo cada tipo de recurso se va agotando, ¿no? El cenit del uranio. El cenit significa el cambio de crecer a decrecer. Exacto, ese es el punto donde ya no se crece más y empieza a decaer. Todo esto, además, no solamente son los límites físicos, sino que depende de muchas cosas. Depende de la inversión que se haga para localizar más fuentes petrolíferas. La inversión en los pozos, el mantenimiento, las decisiones sobre investigación, o sea, depende de un montón de cosas. Están los límites físicos y luego pues todo lo que tiene que ver con los humanos y nuestra tecnología y todo. La mayoría de esos años ya han pasado, con lo cual ya estamos en la bajada. Sí.
Pero yo suelo hacer hincapié en que eso importa menos que las decisiones nuestras que tengamos sobre nuestra eficiencia y sobre la racionalidad de hacer las cosas, ¿no? Esta información está muy actualizada aquí. Este es el blog de Antonio María Turiel, que es un científico muy reconocido y es, digamos, la mayor fuente que tenemos en este sentido. Y es una fuente alternativa porque si nos vamos a preguntar a economistas, pues ya sabemos lo que vamos a tener, más o menos, ¿no? Pero este es muy recomendable. Es un poco más intenso, ¿no? Un poco más denso, pero muy recomendable. Vale, aquí vamos a intentar poner en relación. Esta es la energía consumida en Estados Unidos en 2017. Y veis, estas son las fuentes de energía, que son diversas. Tenéis ahí solar, nuclear, hidroeléctrica, gas natural, el petróleo es y en rosa están las aplicaciones, ¿no? Aplicación residencial, las casas, comercial, industrial y transporte. Nosotros nos fijamos en el transporte y vemos que hay aquí una energía utilizada, ¿no? Y una energía desperdiciada. Todo esto es energía desperdiciada. O sea, de aquí llegamos a la utilizada y a la desperdiciada. En el transporte nos fijamos en que hay muy poquita utilizada, porque el transporte normalmente suele ser muy poco eficiente, los transportes que utilizamos, y todo esto se desperdicia. Si nos vamos a 1970, es muy parecida. Hay menos diversidad en las fuentes, pero hay aquí en transporte, por ejemplo, la relación entre la utilizada, o sea, lo que es la eficiencia, es muy, muy, muy parecida. Y sin irnos a Estados Unidos, aquí están puestas las unidades. Eso lo podéis mirar para entenderlo. Y esta es la infografía de España en el 2011, ¿vale? Aquí en el transporte, bueno, aquí también hay una variedad de tipos de fuentes de energía, de recursos, y aquí hay una eficiencia que también veis que es muy pequeña. Estamos hablando de 1.500 unidades desperdiciadas por cada 390 aprovechadas, ¿no? Muy poco eficiente. Este es un cuadro con la eficiencia, una eficiencia media de los vehículos tipo, ¿no? Entonces, un vehículo de gasolina tiene una eficiencia de 0,20. Eso quiere decir que por cada una unidad de energía aprovechamos en forma de trabajo, termina el 20%. Es una eficiencia bajísima. Un vehículo diésel tiene una eficiencia un poquito mayor. Aquí hay, por ejemplo, el motor diésel barco que están diseñados de una manera especial con un combustible especial y funcionando en un régimen determinado, una eficiencia un poco mayor. Luego nos vamos, por ejemplo, a un motor eléctrico alimentado con una batería que suele estar en un 80%, entre el 80 y el 90% suele estar. Y la eficiencia, porque hablamos no solamente de la eficiencia del motor, sino del vehículo entero. Lo más eficiente que tenemos es el vehículo eléctrico alimentado por catenaria. ¿Eso qué es? Un tren. Es un tren, es un tranvía, la catenaria es el pantógrafo ese que llevan. Entonces, ¿por qué? Porque la propia batería tiene su resistencia interna, tiene su ineficiencia interna. Entonces, lo más fácil, lo más sencillo, transportar la energía nos cuesta. Entonces, cerca del vehículo está la catenaria. Entonces, medimos la eficiencia de la catenaria al trabajo que termina haciendo el vehículo. Por lo cual, los vehículos más eficientes que tenemos a mano son los trenes eléctricos, que tenemos unos cuantos circulando todavía. Está bien así, ¿no? Vale, esto por encima.
Luego, aquí os he puesto algunos combustibles alternativos, mencionarlos nada más. El combustible, o sea, energía para un vehículo eléctrico, la electricidad. Se puede utilizar gas natural, GLP, hidrógeno y biocarburantes, por mencionarlos. Aquí tenéis una explicación de cada uno de ellos. Yo me quiero parar, bueno, más adelante me voy a parar, ahora no. Vale, y aquí tenéis la fuente, ¿no? de esto para que lo podáis consultar. Vehículos alternativos, esto es por definirlos, de movilidad personal, según la catalogación de la Dirección General de Tráfico, que están en ello, o sea, esto es como bastante provisional. Aquí los está catalogando por masa, por peligrosidad, por tal, y aquí está la normativa de circulación de vehículos, se llaman vehículos de movilidad personal. Son aquellos que no son bicicletas, que son patines, monopatines, los hover, estos de aquí, los Segway. Aquí yo he traído uno para que lo veáis, luego si queréis bajamos y os lo enseño, es una cosa muy interesante. Pero es para que veáis que tráfico todavía no lo tiene regulado en general, pero está pidiendo a los municipios que regulen la circulación de todo aquello que no regula tráfico. ¿Por qué? Porque están viendo que hay vehículos nuevos que se están utilizando cada vez más porque son alternativa, pero no están regulados. Entonces se tiene que ir adaptando la normativa a todo esto. Vale, las bicicletas son ya, tráfico las ha reconocido como vehículo y tiene su propia normativa, ¿no? Estas sí, estas las conocemos. La bicicleta vertical, normal, eléctrica o con asistencia o sin asistencia. Los triciclos que tienen utilidades diferentes, están los de... aquí me falta una imagen. Bueno, los que tienen un carrito para llevar un montón de carga, estos que a mí me enseñaron y es una gozada porque son para llevar niños, está perfecto, son plegables además. Esta es una bicicleta reclinada, bueno, este es un tipo de ellas, ¿no? Para que veáis que no es solamente esta vertical, sino esta, por ejemplo, ahora vemos, este es un triciclo, pero también es reclinado. Y esta es una versión como de viaje, ¿no? Las ventajas que tiene este, por ejemplo, es que la eficiencia y la eficiencia en línea recta y la aerodinámica es mucho mejor, y tiene muchas ventajas a la hora de utilizar porque sufrimos menos de cervicales, de tema de próstata, de posturas, o sea, es un tipo de vehículo que está muy apropiado para viajar con él, ¿no? sin resentirse bastante. Son más cómodas que las bicicletas normales y bueno, pues tienen sus características, ¿no? ¿Podría tener asistencia eléctrica? Puede tener asistencia eléctrica también. De hecho, como curiosidad, os comento que anoche estaba siguiendo, me parece que están terminando, ya han terminado. Hay una carrera que se hace desde Londres hasta una ciudad de China, que me parece que son unos, no sé si son 13.000 o 17.000 kilómetros. Entonces se hace en vehículo movido por energía humana, apoyado con energía solar. De manera que la mayor parte son triciclos y bicicletas reclinadas de este tipo, porque son para hacer muchos kilómetros. Y lo que llevaban de carrera eran 70 días, me parece. Pero había gente que había llevado en 50 días. En 50 días se habían hecho 12.000, 13.000 kilómetros. Solamente apoyados con energía solar. Para que veáis que, bueno, son alternativas, ¿no? De hecho, una de las alternativas que se utiliza estos se usa bastante, o un poco, en países nórdicos. Los holandeses o alemanes tienen algo de mercado ahí, y esto es simplemente un triciclo reclinado, como hemos visto antes, pero con carrocería. Con esto, una persona, o sea, que esté en una condición física regulera,
puede coger 40 km/h porque aerodinámicamente es muy eficiente y puede mantener 30-40 km/h. Si estás mejor de forma puedes llegar a 50 y esto puede bajar a una cuesta a 100 km/h. Y puede estar asistido eléctricamente también, de manera que te ayuda a arrancar porque tiene un poco más de peso, suelen pesar alrededor de 30 kilos y te ayuda a empezar la marcha o a subir una cuesta, pero ya tú vas solito cuando vas en recto. Bueno, esto es un vehículo de movilidad personal, VMP según tráfico. Entonces, un patinete eléctrico, seguramente habréis visto alguno. Pues estos por las ciudades se empiezan a utilizar un montón. Muy fácil de usar. Esto, bueno, hay los skaters normales, bueno, hay skate normal, este es asistido eléctricamente, esto los chavales se lo pasan pipa con esto. Y este es un monociclo eléctrico, que os he traído aquí uno, que yo uso diariamente, y es un vehículo súper versátil. Es eficiente, es eléctrico y luego además lo puede llevar uno en el autobús, en el maletero del coche, no molesta nada, es un maletín. Bueno, aquí tenéis uno que es súper portátil, que pesa muy poquito, 7 kilos, pero se llevan como si fuera un maletín. Luego os lo enseño. Seguimos. Scooters y motos eléctricas. Yo tenía una como esta hasta hace poco. Son motos normales, scooters normales, pero eléctricos. Tienen una autonomía un poquito más reducida, pero para lo que usamos día a día, pues nos vale perfectamente. Y además funcionan muy bien. Tienen una serie de ventajas, como que no tienen mantenimiento, como que te sale baratísimo el kilómetro, baratísimo, como que en energía te sale alrededor de 60-70 céntimos cada 100 kilómetros, ¿no? Coche eléctrico, cochazo eléctrico, que los hay con mucha autonomía también, furgoneta eléctrica. Y luego, esto es para que veáis que en cada tipo de vehículo hay una alternativa, hay una variación. Esto es un desarrollo del departamento de la universidad ay, ya se me ha olvidado, es en Holanda. Ahí, Eindhoven. Han desarrollado un coche que es mucho más ligero, va con energía solar, acumula energía en una batería, puede llevar a 4 personas hasta 125 km/h y es un coche, lo podemos llamar un coche porque le puedes meter maletas y puedes meter gente, es un coche que produce más energía que la que consume. Si se hace una media de los kilómetros que se hacen al día, una familia normal, resulta que esto sería, por ejemplo, el consumo a lo largo de los meses, ¿no? ¿Eléctrico? ¿Es eléctrico? ¿Consumo eléctrico? Sí, consumo eléctrico del coche. Entonces, lo amarillo sería el consumo y lo verde sería lo que puede producir el coche estando debajo del sol, bien sea moviéndose o bien sea parado. Entonces, al final termina produciendo más energía de la que consume. La autonomía de este coche son 1000 kilómetros. 1000 kilómetros. La curva es paralela a la otra, pero quiere decir que cuanto más consume, más produce también. Bueno, no, esto es simplemente porque en los meses centrales del año se produce más energía. Ah, no, claro, porque Esta es la autonomía, perdón, lo he dicho mal, esta es la autonomía. ¿Vale? Entonces, en enero tiene una autonomía de 700 y pico y en agosto tiene una autonomía de 1000. Así se puede viajar. Vale, aquí me quiero parar un poco porque esta es una alternativa. Me queda a mitad de pantalla. Vale. Yo tengo esto instalado en el coche. Ya es mi segundo coche que lo he adaptado a autogas. Hay un depósito de gas en el fondo del maletero
Y hay unos inyectores que se hace una adaptación, que lo pueden hacer en un taller especializado. Y lo que estoy haciendo es, en lugar de consumir gasolina, porque tiene que ser en los coches de gasolina, estoy consumiendo gas. El GLP es una mezcla entre gas natural y butano. Es un subproducto del petróleo, o sea que según se va refinando el petróleo sale este tipo de gas y se puede aprovechar para automoción. Las ventajas que tenemos con este es que tiene cero emisiones de partículas, tiene emisiones de óxido nitroso, tiene mucha menor que un diésel. Al ser un motor de gasolina tiene bastante menos ruido que un diésel y las emisiones de CO2 son menores que en un diésel. Frente al de gasolina tiene 68% menos de óxido nitroso de emisiones y 15% menos de CO2. Esto es una adaptación que se puede hacer en un coche de gasolina que cuesta 1.200 euros y que te subvencionan 400 ahora, con lo cual con 800 euros, si tú vas a hacer kilómetros con el coche, lo amortizas enseguida y estás contaminando menos. ¿Cómo? ¿Me puedes repetir eso? O sea, eso en España. ¿Esto? Sí, claro. yo ya conozco claro. Esto lo hacen los taxistas. Esto lo hacen los taxistas. Sí, claro. O sea, esto es lo que han hecho siempre los taxistas y ahora se permite hacer con particulares. Entonces, Repsol, como ellos tienen la mayor parte de las gasolineras, da una subvención a aquel que haga la transformación, porque sabe que es un cliente cautivo. O sea, sabe que la mayor parte de los repostajes los va a hacer o por lo menos apuesta por eso. Pero, de hecho, en mi subvención fue mayor, fue 600 euros. O sea, a mí me pagaron el 50% de la transformación, me lo pagaron en combustible. Aparte de eso, tienes ventajas fiscales, tienes un 75% de bonificación en el impuesto de circulación, en Cataluña tienes un 30% en las autopistas, en Madrid tienes un 50% en la zona azul, una serie de cosas. ¿Los días estos en los que no pueden conducir? Puedes entrar en la ciudad cuando hay episodios de contaminación, al igual que, porque con esto y un coche fabricado después del 2001, en teoría puedes tener la etiqueta eco que te da opción a esas ventajas. De hecho, mi coche es un coche grande, de plazas, un coche que debería contaminar bastante, va con gas y además, como lo utilizo con BlaBlaCar, pues es un coche bastante ecológico. Bueno, aquí tenéis un ejemplo de precios, ¿no? Va variando un poco, pero para que veáis que en un coche de gasolina pequeño, cuando gastamos 36 euros, podíamos estar gastando 19 en un coche que fuera con gas. En un coche grande también, muy parecido. ¿Y eso se puede adaptar a cualquier coche de gasolina? Tiene que ser de gasoil, no vale. Vale, pero venimos aquí a esto, que esto, aunque suene raro, es muy importante. Resulta que vamos mejorando la eficiencia, porque con la tecnología y con lo que nos vamos inventando y vamos mejorando la eficiencia. Aquí hay un señor que dijo, en el siglo XIX, dijo que a medida que la tecnología va aumentando la eficiencia de un sistema, la utilización, o sea, va aumentando la eficiencia en la utilización del combustible, del recurso energético, ¿no? Por ejemplo, los coches van evolucionando y van consumiendo cada vez menos, en teoría. A medida que la tecnología mejora esa eficiencia, el consumo de ese recurso aumenta. O sea, en lugar de consumir menos gasolina, estamos consumiendo más gasolina. El ejemplo lo he buscado aquí. Como la gasolina es cara y con mi coche suelo hacer 1.500 kilómetros al mes, pagando 150 euros, la gasolina es cara. Ahora me compro un coche eléctrico y puedo hacer más kilómetros, 2.500 kilómetros, pagando 30 euros. ¿Cuál es el resultado de esto?
que yo agarro y cuando no cogía el coche para irme a visitar a no sé quién, o de vacaciones a no sé qué, o lo utilizaba para ir al trabajo, por ejemplo, porque me salía caro. Ahora voy al trabajo, voy a visitar, me voy de vacaciones y hago una pila de kilómetros porque es una gozada, porque es que me sale baratísimo. Para poder comparar, ¿cómo sería si los dos fueran iguales de kilómetros? Pues se puede calcular, por ejemplo, a 1 euro y pico cada 100 kilómetros, podría ser 100 kilómetros, más o menos. unos 15, ponle 17, 18 euros. O sea, en lugar de pagar 150 en gasolina, pagaríamos entre 15 y 20 euros de gasolina, de electricidad. 10 veces menos. 10 veces menos. Depende mucho, depende de la tarifa que tengas, depende de dónde lo cargues, depende de un montón de cosas. Pero bueno, entonces, ¿qué pasa? Que utilizamos más energía. Sigue siendo más eficiente el coche eléctrico, pero sigue siendo... Entonces, yo sugiero un experimento. No lo vamos a hacer y no creo que lo hagamos ninguno de los que estamos aquí, pero yo sugeriría que si cogemos el coche para ir a comprar el pan, pongamos que la panadería está a 3 kilómetros. Nos parece suficiente para coger el coche, ir y volver, lo hacemos rápido. El experimento sería el siguiente. Me voy al coche, empujo el coche esos 3 kilómetros hasta la panadería, compro el pan, meto el pan en el maletero, le doy la vuelta al coche y lo empujo hasta casa. Sea cuesta arriba, sea cuesta abajo, lo que sea. Ahí tomaríamos la medida de la energía que estamos utilizando. Yo no sé si habéis empujado un coche alguna vez. ¿Alguno habéis empujado el coche? Cuando se quedan parados. ¿Sabes? Cuando nos juntamos 3 para echarle la mano a alguien que necesita empujar. O sea, es que echamos la vida. Es que son 1000 y pico kilos, ¿no? Eso es... Energéticamente es una burrada. Lo que pasa es que lo tenemos asumido. Es fácil, es barato. O sea, la gasolina hoy en día es baratísima comparada con la energía que nos da. Y no podemos tomar, no nos cabe, como cuando el Carl Sagan nos habla de las galaxias y de los años luz. Es muy difícil saber cuánto es un año luz. Pues como nunca hemos empujado un coche cuesta arriba, imposible, no lo sabemos. Es un ejemplo, pero si lo tenemos en la cabeza podemos ir dándonos cuenta, ¿no? Aquí vamos a hablar del transporte viario, ¿no? Lo que son las carreteras. Hay muchos otros tipos de transporte. Por ejemplo, para mover material se utiliza el transporte por tubería. El transporte por tubería es tremendo. O sea, porque ahí tenemos agua, tenemos combustibles, tenemos un montón de cosas que no lo vemos y está transportándose continuamente. Es muy eficiente, ¿no? Lo que pasa es que no lo tenemos en cuenta, lo tomamos como una instalación. Hay otro transporte que es el que más utiliza toda la gente, por lo menos la gente que vive en un entorno urbano y que no echa cuenta y no lo considera un transporte. Y es la mayor cantidad de viajes en un vehículo que se hace en una ciudad. ¿Sabéis cuál es? Casi, no. Un vehículo, es un vehículo para personas. El ascensor. O sea, el viaje en ascensor es el viaje más frecuente que se hace en un entorno urbano. Es un viaje más o menos eficiente, es un motor eléctrico, está muy bien compensado, están muy bien desarrollados, tienen muy pocos fallos, tienen muy poco mantenimiento. Es un vehículo. No lo consideramos como vehículo, pero es un vehículo, ¿no? Esto, yo lo único que quiero es que tomemos conciencia de que el tema del transporte y de los vehículos nos pasa por delante de la mirada, no echamos cuenta. Lo mismo que cuando cogemos el coche no echamos cuenta.
Los impactos que tiene, o sea, las fases de utilización de los vehículos están la circulación, que esa es la fase que vemos normalmente, que tenemos en cuenta, la extracción y procesamiento de materiales para fabricarlos y la energía para fabricarlos, la fabricación propia de los vehículos, la construcción de infraestructuras, ojo que energéticamente la red viaria es un consumidor de energía y de materiales tremendo, que si lo comparamos con otros vehículos es tremendo. O sea, la superficie, los materiales, todo, comparado con el ferroviario, no tiene nada que ver. El mantenimiento y la gestión del sistema, de infraestructuras y del propio vehículo, y la gestión de residuos, que también hay que tener en cuenta no solamente de los combustibles, de los lubricantes, sino cuando el coche lo damos por terminado, hay que gestionar esos residuos. Vale, esos son los ámbitos, ¿no?, de impacto. Y vamos a tener solamente en cuenta el impacto, no el impacto económico, no el impacto social, sino el impacto ambiental, ¿no?, que tiene que ver con los recursos y con el ambiente. Entonces, aquí están las emisiones. La ocupación del territorio en una ciudad puede estar entre el 60 y el 90%, la ocupación del territorio público por parte de los vehículos. O sea, si vemos una calle, estas típicas calles que son coches aparcados a un lado, coches aparcados a otro, coches circulando, vemos que tenemos una acerita así que cabe una silla de ruedas apenas por cada acera, ¿no? Eso es ocupación y eso es un coste. Es la ocupación del territorio, la energía consumida y la producción del transporte. Pues eso no sé a qué se refiere. ¿A qué se puede referir? La producción del transporte. El medio, ¿no? El medio de transporte, producir, fabricar. Ah, la fabricación, la producción, claro. Vale, aquí estos son en el ámbito viario los utilizadores, ¿no?, las furgonetas, los camiones, autobuses, bicicletas, automóviles y peatones. Aquí algunos datos. En el 92, el peso medio de los vehículos fabricados matriculados en el 92 eran 1.000 kilos, 1.006. En el 2007 y en el 2012, prácticamente igual, eran 1.400. Esto es para tomar medida también de que la eficiencia, porque los motores son más eficientes. Ahora tenemos coches que pesan mucho más. ¿Qué hemos hecho? Cargarlo de airbag, de no sé qué, de tapicerías de no sé cuántos, de los todoterrenos. O sea, hemos ido cargando. ¿Por qué? Porque podemos. Ese es Gibbons. Ese es el que dice, ¿es más eficiente? Pues venga, échale lo que quepa. Esto es el impacto económico, ¿no? No, el consumo energético en la fabricación en España en el 2012 de coches, de camiones, de barcos, de motocicletas, de autobuses, de bicicletas. Tomamos medida, ¿no? Vale, esta es la energía contenida dentro de un vehículo, porque el vehículo contiene energía, los materiales, la energía utilizada para fabricarlo y tal. Entonces, aquí vemos la comparativa. Eso ya lo veis. Aquí se tiene en cuenta en esta gráfica lo que cuesta fabricar un coche y lo hemos traducido a kilómetros. Y resulta que si tenemos una vida media de 174.000 kilómetros en un coche, 26.000, 28.000, 27.000 kilómetros está embebido en la fabricación del coche, en los materiales que tiene. Vale, hasta ahí. O sea, la fabricación del coche equivale a 26.000 kilómetros de lo que luego ese coche ocasiona cuando anda. Y eso nos lleva también a una valoración, que este sistema económico nos dice, nos explica que hay que cambiar de coche cada 5 años, 6 años, 7 años. O sea, si eres muy hippie, cada 12, cada 15, ¿no? Pero ¿qué pasa?
que cada vez que fabricas un coche, esa energía la tienes que volver a invertir. O sea, no viene de cero, viene ya de 26.000. Claro, entonces yo digo, por ejemplo, lo que comentábamos antes, yo mi coche le mejoro la eficiencia convirtiéndolo a gas, vale, pero es que resulta que cuando el motor de mi coche, si yo lo he mantenido bien y está bien de amortiguadores y de todas las cosas que yo tengo que encargarme, resulta que el motor ya lo damos por finiquitado porque desgaste de piezas, no sé qué, yo le puedo poner un motor eléctrico y una batería y puedo utilizar ese coche que puede tener 60 años, ¿vale? Me estoy yendo a extremos, ¿no? Pero puedo reutilizar ese coche, porque realmente fabricar un coche es costoso, tiene un impacto grande. Vale, esta es otra manera de mejorar la eficiencia, que no es técnica, es social. O sea, consideramos que tenemos un coche porque lo necesitamos. Ahora, ¿realmente necesitamos tener un coche o necesitamos usar un coche? Entonces, ahí nos podemos plantear lo que llaman el car sharing, que es compartir coche. Pero compartir coche no es compartir el viaje, sino compartir el coche. Pero imaginaros que tenemos nuestra comunidad, tiene 3 coches en común, ¿no? Porque, bueno, pues hemos comprado, hemos hecho una compra conjunta y nos han hecho una rebaja y hemos comprado 3 coches para utilizarlos entre las 6 familias, ¿no? Por ejemplo. Pues ya estamos reduciendo contaminación en producir el coche, ocupar el espacio público o el garaje, estamos reduciendo un montón de cosas. Hay otra manera que esto es el car sharing o el coche compartido. El carpooling o viaje compartido es un sistema que se utiliza, que igual habéis oído hablar de uno que se conoce mucho, que es el BlaBlaCar, ¿no? Yo he ido haciendo cosas de frikis y he ido mejorando un poco mi eficiencia de mi coche y de mis desplazamientos. Ahora, cada vez que hago más de 40 kilómetros, publico mi viaje. Y entonces, yo me compré un coche que tenía 6 plazas. Lo que hago es, cuando vengo aquí, ¿no? Porque hemos dicho que energéticamente venir desde Málaga hasta aquí con un coche es una salvajada, ¿no? Lo que hago es multiplicar la eficiencia de mi coche por 6. Bueno, sí, por 6. No, sería por 5 y pico, porque no me cuento a mí, ¿no? Pero, ¿qué hago? Multiplicar la eficiencia, porque ahora lo calculamos por pasajero. Y hay que calcularlo por pasajero, porque si yo no hiciera eso y no lo hicieran los otros 5 pasajeros, pues tendríamos otros 5 coches circulando. Entonces lo calculamos por pasajero. Eso es compartir el viaje. Y eso es una costumbre que yo ya tengo. O sea, yo tengo cientos de viajes compartidos, tengo a la gente súper contenta. Si os metéis en mi perfil, parece que hago algo más que conducir, porque la gente va muy contenta, te acostumbras a viajar acompañado, o sea, intentas que el viaje sea agradable para todos, y eso tanto el que conduce como el que va de pasajero. Y eso es una costumbre que la hemos asimilado, ¿no? Eso es un aumento de eficiencia sin tener que tocar un tornillo del coche. Nada. Luego aquí, bueno, hay alquilar un coche es otra manera de utilizar un coche sin tener que comprarlo y fabricarlo. Y bueno, los viajes conjuntos, pues eso pueden ser familiares o de amigos o tal. Eso es simplemente manifestar que tenemos en cuenta que si vamos a hacer un viaje, pues vamos a intentar llenar el coche, ¿no? Como manera de eficiencia. Yo creo que hasta ahí ya está, porque hemos dicho un montón de conceptos. Yo no sé si haríamos preguntas ahora o nos meteríamos con el tema del cuadro, de hacer una escala. Son 11 minutos lo que nos queda. Entonces, bueno, os enseño, porque todavía lo estamos diseñando. Vamos a ver. Es que se ha cerrado. Esto lo tenemos que diseñar y matizar mucho y tal, porque ahora hay que valorar todas las cosas, ¿no? Entonces,
hemos hecho aquí una especie de escala que, según lo que hemos ido viendo, todos estos son transportes viarios y este es un transporte aéreo para ponerlo en comparación, ¿no? El avión decimos que es un consumidor grandísimo y es solamente relativamente eficiente en viajes muy largos y con el avión lleno. Entonces, hemos puesto aquí desde el coche a gasoil, que vamos a considerarlo el más contaminante de los que tenemos a mano, hasta el desplazamiento andando, en bici o en algún tipo de patinete, vehículo de movilidad personal o lo que sea, que tiene un impacto cero o casi cero. ¿Vale? Yo, si por ejemplo mi patín lo conecto y lo cargo con las placas solares, digamos que la energía está en fabricar las placas solares, en fabricar el patín, pero en el uso estoy siendo más o menos neutro. Más o menos, porque todo es cuestionable. Vale, entonces tenemos aquí una especie de escala. Esto lo vamos a perfeccionar un poco y es todo muy relativo, porque, por ejemplo, si yo digo que hago carpooling, esto lo puedo combinar con tener un coche híbrido, gasolina o de GLP. O sea, yo puedo ir en transporte público y ese transporte público puede ser más o menos contaminante. Yo puedo ir en un coche a gasoil que contamina más que otros, pero resulta que si lo lleno de gente, ¿sabes? Son muchas variables, ¿no? Lo que nos ayuda es ir conociendo todos estos conceptos, todos o casi todos, irlos teniendo un poco en la cabeza e intentar aplicarlos. Vale, y entonces yo creo que podemos preguntar cositas que nos ayuden a todos para saber. Yo reconozco que yo soy un poco friki, o sea, yo estas cosas las voy aplicando, ¿no? Y bueno, pues es cierto juego, ¿no? La idea de esta escala es tener algún sistema de valoración para el uso del transporte, ¿no? Entonces ahí lo del cero, el cero que es, hay una puntuación positiva del cero para arriba y otra negativa del cero para abajo. Entonces el cero está en el coche híbrido. ¿Por qué? Ahí el cero, una cosa que se emplea mucho en el balance de la economía del bien común, cuando se ha hecho con empresas, es que a veces cuando hay una cosa muy difícil de medir, como pasa con esto, que es muy complejo, pues lo que se hace es decir, bueno, vamos a ver, nos ponemos en la media, respecto de la media, ¿quién lo está haciendo un poquito mejor? Y a partir de ahí empieza a puntuar en positivo. No quiere decir que ese sistema sea positivo, a lo mejor es negativo, pero respecto de la media, de lo que hace todo el mundo, pues destaca un poquito. Y para abajo lo mismo, pero al revés, ¿no? O sea, entonces, más o menos, ¿por qué hemos puesto el híbrido en el cero? Porque un coche híbrido, que hace 5 años era una cosa de un friki, ¿no? Que me gusta mucho de estas cosas, ¿no? De Ángel, por ejemplo. En cambio ahora, aquí mismo en Benissama he visto unos cuantos coches de híbrido, es decir, que ya hay. Entonces ahora mismo un coche híbrido no es de alguien que sea muy... No hace falta ser muy... Un coche híbrido es una cosa muy buena. Muy buena, pero es lo que tú dices, es algo bastante estándar. Sí, en los últimos años pues se ha polarizado. Entonces podemos decir que de lo que hay sería el horizonte, es decir, de ahí para arriba estarían las cosas relativamente más positivas, como un coche eléctrico, pero eso ya sí que es más raro, entonces lo vamos a puntuar muy positivamente, porque es un esfuerzo extra, ¿no? Tener un coche eléctrico, porque tiene menos autonomía, porque todavía no hay mucho, es algo más para valorar más. En cambio, el híbrido está... Ojo que tiene muchas ventajas como para hablar de esa manera, ¿eh? Claro. Y luego, para abajo, pues ya calificando negativamente, ¿no? Porque si ponemos ahí el cero, pues lo otro ya a partir de ahí para abajo. Es como situar un sitio donde ni frío ni calor. Aquí analizamos los tipos de coche medios. Aquí el car sharing y el carpooling lo hacemos como una especie de incremento, ¿no? Porque aumentamos la eficiencia de esto que tenemos debajo, y el transporte público pues también es todo muy relativo. La valoración es muy parecida a lo que las pegatinas que tenemos de eficiencia en los electrodomésticos, por ejemplo, que el A+++ está muy por encima de la media en eficiencia. El C está por debajo de la media. Es un poco la idea, ¿no? Luego el car sharing, que es compartir el coche, y el carpooling, que es compartir el viaje, como las aplicaciones de móvil y todo esto, pues claro, sigue siendo contaminante porque sigue siendo gasolina o gasoil,
pero como se está llenando el coche, pues se está reduciendo porque se divide Claro. el número de viajeros. De viajeros. Pues eso también se premia, digamos, Sí. se valora positivamente. Y luego hay que tener en cuenta aquí que eso lo tenemos que ver cómo lo resolvemos, porque hay un factor multiplicador que es la frecuencia. O sea, el carpooling, por ejemplo, es un factor multiplicador, pero la frecuencia también. Entonces, podemos hacer con carpooling el 80% de los viajes, por ejemplo, 100 viajes al año, y hacer con un coche de gasoil un viaje al año. Pues entonces hay que tener un factor para saber cuántas veces hacemos cada cosa. O sea, si viajamos una vez, 2 veces en nuestra vida en el avión, no es significativo. Si todos los días de nuestra vida vamos en bici o andando, pues es significativo. Pero eso lo tenemos que perfeccionar porque es complicado, hay que hacer más cálculos y seguramente vosotros nos vais a ayudar a hacerlo también. Es que luego hay un componente, no solamente por el hecho de ser híbrido, sino y la frecuencia, y es cuántos vamos, no es lo mismo. Claro, claro. Persona, veamos 4. Exacto, exacto. Es la frecuencia y el número de ocupantes. Exacto, sí. Yo añadiría ahí también una tabla, de Sí. alguna manera, Sí, hay... una columna que reflejara, digamos, la frecuencia, igual que es porque el público lo utilizar una Claro, Sí, la aquí hemos pero puesto... ¿cuántos? Ah. ¿Cuántos? Sería una columna más, sería... porque claro, la bici... hay bicis de 2 plazas, pero digamos que no... la moto pues tiene 2 máximo, o sea, cada vehículo tiene su cosa. Cuando vas en transporte público ya estás compartiendo, ¿no? Ya, incluso está fuera de tu alcance que el autobús lleve más o menos personas. Por eso es muy aproximado y es muy discutible, ¿eh? Luego las ponderaciones también. Por eso yo me reconozco un poco inútil para desarrollar esta tabla. Vamos a contar con expertos, vamos a contar con gente que nos ayude para desarrollarla bien. Esto nos puede valer como una especie de orientación, pero para puntuarnos exactamente, pues igual todavía no. Pero sí nos puede venir bien esto junto con el otro material que hemos visto para ir valorándonos un poco. Deberíamos sacar también algún proyecto para Sí. individual estábamos y Ahí está. Por ejemplo, medidas que se pueden hacer en la familia o en la comunidad. O sea, cosas que se pueden hacer y que se deberían hacer, como el tema de, por ejemplo, yo qué sé, hacer un carpooling en la comunidad. O sea, es decir, somos un grupo de ¿cuántas personas? De 30 personas. Salimos de viaje para Villena el martes por la tarde. Pues, ¿quién Exacto, lleva la unidad? exacto. ¿Quién De hecho, hay aplicaciones en el móvil que nos pueden servir a nosotros, o sea, sin ser de BlaBlaCar y sin tener que pagarle a BlaBlaCar una comisión, nos puede servir a nosotros para organizar nuestra región. Y hay una... Para la movilidad hay Sí, aplicación. para el carpooling es gratuita, es una aplicación de móvil y se puede utilizar. Entonces, es decir, yo cada vez que voy a hacer un desplazamiento o si lo hago regularmente, lo publico. Entonces ya la gente de mi entorno, sea de mi comunidad o sea del pueblo, ¿Le llega una notificación? no, porque a ver, a mí no me interesa a dónde va fulanito, solamente si yo quiero ir a dónde va fulanito. Entonces, cuando yo voy a moverme, consulto si hay alguien o publico mi viaje. Es que no será muy conocida y no habrá muchos usuarios. No, pero es para hacerlo en grupo intranet. No, es interesante. O sea, es una aplicación que está pensada como BlaBlaCar para utilizarse en países y abierto. Pero lo que puedes hacer es, como se utiliza muy poco, pues lo utilizamos nosotros en nuestra región. Ya está. En este pueblo, en el otro pueblo, entonces en el ámbito que nos vayamos moviendo. La ventaja que tiene eso con el BlaBlaCar, por ejemplo, es que no tienes que pagar una comisión a BlaBlaCar cada vez que lo utilices. Si eso lo hacemos, y por ejemplo en un viaje en vez de ir una persona a Villena o a Madrid o a Alicante, en vez de ir una van dos,
¿podemos saber exactamente cuál es la equivalencia en energía o la equivalencia en contaminación? Claro. Normalmente esto se suele medir en toneladas equivalentes de petróleo. Toneladas, litros. Petróleo que dejamos de consumir. Exacto. Hacerlo, ¿no? Entonces, o lo puedes medir también en CO2. Lo que pasa es que CO2 mide una parte determinada. El TEP suele ser consumo de un recurso, luego... Pero bueno, si lo quieres en CO2, por ejemplo, simplemente... Tiene placa solar que dice, esto ahorra... Eso lo publica BlaBlaCar. Has ahorrado no sé cuántos kilos de CO2 en este viaje. Es fácil de calcular. Y luego divides entre 3 y ya entre 4, entre los que vayas. Es sencillo de calcular. Pues eso sería una manera muy fácil de puntuar. Luego, se puede hacer de todo. Se puede plantear, por ejemplo, un 50-50. ¿Habéis visto el 50-50 en el tema de energía? Es si como comunidad, por ejemplo, tomamos una medida para mejorar nuestra movilidad. Por ejemplo, yo qué sé, hacer... Bueno, voy a poner el ejemplo con la energía y ya luego me ayudáis para poner el ejemplo con la movilidad. El 50-50 es simplemente tomar medidas de ahorro, de eficiencia, pero sin poner dinero, o sea, sin comprar materiales, sin nada, haciendo cosas que son simplemente de ahorro. Como por ejemplo, nos ponemos de acuerdo y vemos a qué horas se está utilizando el gimnasio del colegio, ¿no? o el del polideportivo. Es decir, mira, a partir de las 6 de la tarde es que no hay nadie que utilice las duchas. Pues cortamos. Y no está funcionando los calentadores, la calefacción. Ponemos, por ejemplo, un detector de presencia para las luces de tal habitación o de los pasillos. Entonces, ya está. O sea, eso es ahorrar directamente. Eso es un conmutador que puede costar, ¿cuánto? 10 euros. No hemos invertido una gran cantidad, pero nos vamos a ahorrar tantos euros. Entonces, lo interesante que es medir. Entonces, medimos cuánto consumíamos al principio antes de tomar esa medida y luego medimos lo que hemos consumido después de tomar la medida. El ahorro, ¿no? La cantidad de ahorro. Ese es el ahorro. O sea, pero para eso hace falta medir cuánto consumíamos antes, ¿vale? Entonces, pongamos que nos hemos ahorrado entre toda la comunidad, yo qué sé, 300 euros al mes. Pues esos 300 euros, el 50% lo guardamos lo guardamos para hacer una inversión ya en equipo de eficiencia. O sea, esos 300 euros, por ejemplo, 150, los vamos a invertir en cambiar todas las luces del portal y poner detectores de presencia. O sea, lo que hicimos antes, pero que ya cuesta dinero. Claro. Sacamos el dinero. Exacto. Y entonces, ¿para qué? Para seguir ahorrando cada vez más. Y luego el otro 50% pues es ahorro que no nos hemos gastado. ¿Vale? El 50-50 se está aplicando en los colegios, por ejemplo, con una manera de educar, de fomentar. El 50-50 es muy útil para todo aquello que sea colectivo, ¿no? que tomamos responsabilidad entre todas y entre todas vamos aprendiendo y tomando responsabilidad y haciendo cosas. Entonces es un logro comunitario, digamos, ¿no? Y es algo de lo que estamos orgullosos. Cuando estuvimos hablando con Mario de Internet, que nos decía, podríamos tener un ahorro muy importante con el Internet comunitario, ¿no? Claro. Entonces decíamos, aplicado aquí sería, pues la mitad de esa, por ejemplo, nos ahorramos cada uno 30 euros o 20 euros, pues de esos 20, 50, o sea, de esos 20, 10 son para el bolsillo, o sea, son para disfrutar, para tener más dinero que antes, y los otros 10, en vez de gastarlo, lo que hacemos es guardarlo en la caja de las CAF, por ejemplo, de que vimos el otro día, de las comunidades financiadas, lo guardamos en la caja para volverlo a reinvertir en otra cosa que nos vuelva a producir ahorro, del cual también podemos separar 50-50 otra vez, recursivamente. Sí. Con lo cual cada vez vamos teniendo más recursos para poder mejorar más
Lo que nos permite volver a ahorrar más, lo que nos permite ir un ciclo. Eso tiene un límite, o sea, va a llegar un momento en el que igual es difícil ahorrar mucho más. Porque ya hemos llegado al tope de lo eficiente. Claro, pero ¿qué pasa? Que esto engancha. O sea, esto, cuando uno empieza a hacer estas cosas y a ver y a buscarle las vueltas y las alternativas y todo eso, al final se termina convirtiendo uno en un friki. Muy bueno, ¿no? Pero es algo que motiva, que tiene muchos beneficios. O sea, muchas veces estos ahorros se nos convierten en mejora de la calidad de vida, en tener dinero para cosas más importantes. Hay veces incluso que ahorramos tiempo, porque aquel que aparca el coche y se va en bici, aquí igual no, pero en una ciudad, al final del año, ha tenido un montón de horas para estar con la familia, para tener tiempo libre, para hacer tal. O sea, son cosas que normalmente suelen... Lo que suele revertir en beneficio del medio ambiente, suele revertir en beneficio personal. O sea, ese tiempo es el tiempo de no estar atascado en... Claro. ¿De qué? Yo con la moto lo tenía muy claro. Antes de utilizar moto eléctrica, utilizaba moto convencional. Y eso era ver las filas de coches y yo ir por el arcén y decir, bueno, pues ya os escribiré cuando llegue. Porque es que es así. Yo he trabajado en Marbella y no tenía otro remedio que ir con coche, porque no había medios en condiciones. Y Marbella-Málaga y Málaga-Marbella, y me tiraba hora y media, si no 2 horas, todos los días atascado. O sea, 2 horas en la vida de una persona todos los días, es que... Entonces, esos son los beneficios sociales. El tiempo que tardas es un beneficio social. Porque es tiempo de tu familia. Claro, claro. Estamos. Conozco quien ha vendido el coche al final y una bicicleta. Sí. Y contento, y cuando le hace falta un coche, porque le hace falta, lo alquila. Claro. Yo desde ayer, antes, no sé cuánto tiene, llevo 3 días ya, ¿no? Viniendo en bicicleta con Sergio, desde Villena. Él tarda menos, pero yo no sé si es por la bici o porque no estoy en forma, pero yo tardo 1 hora en llegar, pero para volver en media hora, porque es más cuesta abajo. Vuelvo en media hora, o sea, es verlo, o sea, yo creo que no hay otro medio más eficiente, porque además voy sin motor, sin nada, por el trabajo, o sea, para venir es un poco más difícil, pero tampoco es fatal, ¿no? Llevo ya 2 o 3 días y no, llego un poco muerto, me tardo 1 hora en recuperarme. Sí, pero... siempre puedes ponerle una asistencia eléctrica también. Ah, bueno, claro, es que no tiene asistencia, pero si fuera con un monopatín, o sea que el monopatín me las bicicletas. ¿Eléctrico me refiero? Sí. Ah, o la bicicleta. Puedes adaptar, hay kit para poner en tu bici y convertirla en eléctrica, no hay problema, ¿no? Y eso iría... Claro, eso cuando tú hay una cuesta arriba, por ejemplo, o para arrancar, aquello que te cuesta más, te asiste. Y luego el resto cuesta abajo, pues... Claro, no te hace falta.